Conocí a Esteban Rojas cuando todavía era un hombre respetado, un cazador de verdad, de esos que no temen entrar solos en el monte, que siempre regresan con algo colgado del hombro. Pero eso fue antes de la noche en que intentó matar lo que no debía ser cazado. Pero antes de continuar, si te gustan los relatos perturbadores como este, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Ahora, continuemos. Todo comenzó hace 3 años, en un pequeño pueblo llamado San Isidro. Está en el interior, lejos de todo, donde la única luz por la noche proviene de las fogatas y de unas pocas bombillas débiles colgadas de los postes viejos. La vida allí era sencilla. Los hombres cazaban, trabajaban la tierra, criaban cerdos y gallinas. Las mujeres cuidaban la casa y rezaban mucho. Los niños jugaban descalzos en el polvo. Nadie tenía mucho, pero nadie se quejaba. Así había sido por generaciones. Hasta que una noche, en pleno invierno, un grito rompió el silencio. No fue un grito común. Fue el tipo de sonido que te despierta en mitad de la noche y te hace quedarte inmóvil en la cama, con el corazón latiendo fuerte, rezando para que no sea nada. Pero lo era, y todos en el pueblo lo oyeron. Cuando salió el sol, encontraron el cuerpo de don Macario al borde del bosque. Era un hombre viejo que vivía solo en una cabaña cerca de los árboles. Decían que le gustaba la soledad, que prefería a los animales antes que a la compañía de las personas. Pero aquella mañana, lo que encontraron de él ya no era humano. El cuerpo estaba destrozado, la garganta desgarrada de una forma que ningún animal conocido podía hacer, los brazos arrancados, y lo peor, los ojos habían sido arrancados de las cuencas. No había sangre en los huecos vacíos, como si algo hubiera succionado hasta la última gota. Alrededor del cuerpo, huellas, enormes, parte humanas, parte de algo con garras, hundidas en el barro como si aquello pesara más que cualquier hombre. Las mujeres lloraron. Los hombres guardaron silencio, mirando hacia el bosque oscuro que rodeaba el pueblo. Y entonces, por primera vez en décadas, alguien susurró la palabra que todos habían olvidado a propósito: Nahual. Los más ancianos negaron con la cabeza. Algunos se persignaron. Otros regresaron a casa, cerrando las puertas antes incluso de que cayera el sol. Pero no terminó ahí. 3 noches después, fue el turno de los animales. La granja de don Arturo amaneció cubierta de sangre. 12 gallinas muertas, todas sin cabeza, 2 cerdos destrozados, las vísceras esparcidas por el corral, y el perro, un pastor alemán grande y feroz, colgado en la cerca con el vientre abierto. Nadie oyó nada, ni ladridos, ni gritos, nada. Fue entonces cuando el viejo chamán del pueblo, un hombre llamado Tlaloc, se presentó en la plaza central y dijo algo que nadie quería escuchar. Eso no es un animal, es el nahual, y lo que quiere no es comida, es alma. El primer ataque fue solo una advertencia. Ahora volverá, y no se detendrá hasta que alguien lo enfrente. Silencio. Nadie quiso hablar, hasta que Esteban Rojas dio un paso al frente. Era alto, de hombros anchos, con las manos endurecidas de tanto sujetar el rifle y el cuchillo. Tenía cicatrices en el rostro, marcas de una vida dura, y en sus ojos había esa cosa que tienen los verdaderos cazadores, una certeza fría de que nada en este mundo podía matarlo. «Iré tras esa cosa», dijo con voz firme. «Reuniré a algunos hombres, y traeremos la cabeza de esa bestia». Algunos hombres asintieron, otros apartaron la mirada, pero 5 se ofrecieron. Hombres buenos, cazadores también, padres de familia. Yo estaba allí aquel día, vi cuando se prepararon, vi cuando revisaron las armas, llenaron los cantimploras, tomaron antorchas y machetes. Vi cuando Esteban miró hacia el bosque oscuro a lo lejos y dijo: «Si no regresamos antes del mediodía de mañana, no vengan a buscarnos». Y entonces partieron. El bosque que rodeaba San Isidro no era como los demás. Cualquiera que hubiera entrado allí lo sabía. No importaba cuántas veces tomases el mismo camino, siempre parecía diferente.
Los árboles eran antiguos, tan altos que bloqueaban el sol incluso al mediodía. La luz que lograba entrar era verde, débil, como si estuviera enferma. El suelo estaba cubierto de hojas podridas y raíces retorcidas que parecían dedos saliendo de la tierra. El aire era pesado, húmedo, y tenía un olor extraño, algo entre moho y carne vieja. Incluso en verano, allí dentro hacía frío. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el silencio. No había pájaros cantando, no había grillos, nada. Solo el sonido de tus propios pasos y tu respiración. Y a veces, si te quedabas quieto el tiempo suficiente, jurabas escuchar algo más. Un susurro, un sonido bajo, como si el bosque estuviera vivo y hablara en una lengua que no entendías. Los ancianos del pueblo decían que esa tierra era sagrada, que allí vivían espíritus de antes de la conquista, de antes de que los curas llegaran con sus cruces y sus misas. Decían que quien entraba sin respeto nunca salía, o regresaba diferente. Había marcas en los árboles, símbolos extraños. Algunos parecían hechos con garras, otros quemados en la madera. Nadie sabía quién los hacía, pero todos sabían lo que significaban. No pases de aquí. Y en el fondo del bosque, donde nadie iba, existía un lugar al que ni los cazadores más valientes se acercaban. Un lugar sin nombre, pero que todos conocían. Decían que el suelo allí era rojo, no por barro, sino por sangre seca de siglos. Decían que por la noche se podían oír tambores y gritos. Fue hacia allí donde las huellas condujeron a Esteban y a los 5 hombres. Salieron del pueblo al final de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar. Llevaban rifles viejos pero funcionales, machetes afilados, antorchas empapadas en queroseno y munición suficiente para derribar un oso. O al menos eso creían. El grupo estaba formado por hombres que se conocían de toda la vida. Estaba Ramiro, el más joven, con apenas 22 años, pero ya padre. Estaba Chuy, un hombre bajo y fuerte que trabajaba en el campo desde niño. Estaba Beto, el más callado, que solo hablaba cuando era necesario. Estaba Martín, que siempre hacía bromas para aliviar la tensión. Y estaba Esteban al frente, guiando a todos con la confianza de quien ya había matado jaguares, lobos e incluso un puma. Al principio, la caminata fue tranquila. Hablaban en voz baja, hacían planes. Esteban explicó que seguirían las huellas hasta la guarida de la criatura y esperarían a que apareciera. Cuando lo hiciera, dispararían todos al mismo tiempo. Simple, directo. Pero a medida que avanzaban, la conversación fue desapareciendo. El bosque devoraba los sonidos. Los árboles se volvían más densos. La luz moría. Y las huellas continuaban, enormes, profundas, como si aquello que las hacía no le importara ser seguido. Fue Ramiro quien lo vio primero. «Miren, ahí», señaló hacia un árbol delante de ellos. Había algo colgado. Cuando se acercaron, vieron que era una piel humana, estirada como si fuera cuero de animal, y dentro de ella, grabado con algo afilado, un símbolo. Un círculo con una luna partida por la mitad. Chuy comenzó a rezar en voz baja. Beto sujetó el rifle con más fuerza. Martín no hizo ninguna broma. «Esto es una advertencia», dijo Esteban, la voz firme, pero los ojos un poco menos seguros. «Sigan adelante, no miren atrás». Obedecieron, pero con cada paso, la sensación crecía, la sensación de que no estaban solos, de que algo los observaba, de que el bosque entero respiraba junto con ellos. Y entonces, cuando el sol desapareció por completo y la única luz era la de las antorchas temblando en las manos de los hombres, llegaron. El lugar prohibido. Era un claro abierto entre los árboles, como si nada creciera allí a propósito. En el suelo, piedras dispuestas en forma de círculo, y en el centro, huesos, muchos huesos. Algunos de animales, otros no. Había cráneos apilados formando una especie de altar, pieles humanas estiradas sobre estacas, dientes colgando de cordones hechos de cabello, y en medio de todo,
Un tótem alto de madera oscura, cubierto de símbolos y coronado con 3 cráneos humanos que miraban en distintas direcciones. Nadie habló. Fue entonces cuando las antorchas empezaron a parpadear. Primero la de Ramiro, luego la de Chuy. Una a una, las llamas disminuyeron, temblaron y se apagaron, todas al mismo tiempo. La oscuridad cayó como un peso, y entonces lo oyeron. Un sonido grave, bajo, proveniente de todos lados al mismo tiempo. No era viento, no era animal, era algo entre un gruñido y una voz humana, y se acercaba. Martín intentó encender su antorcha con manos temblorosas, pero el fósforo no prendía. Beto levantó el rifle, pero no podía ver nada más que sombras. Ramiro comenzó a rezar en voz alta, rápido, desesperado. Fue cuando Esteban gritó: ¡corran! Pero ya era tarde. Algo atacó. El caos en la oscuridad es algo que nadie puede describir bien. No hasta que lo vives. No hasta que estás allí, sin ver nada, oyendo gritos a tu alrededor, oliendo la sangre fresca en el aire y sabiendo que algo te está cazando. Así comenzó la noche más larga en la vida de Esteban Rojas. El primero en gritar fue Martín. Un grito agudo, de puro pánico, que se cortó a la mitad, como si alguien le hubiera tapado la boca con fuerza o le hubiera arrancado la garganta. ¡Martín!, gritó Chuy en la oscuridad, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de algo siendo arrastrado por la tierra. Rápido, pesado. Esteban intentó encender el encendedor, pero sus manos temblaban tanto que lo dejó caer. Oyó a Ramiro llorando en voz baja, murmurando oraciones entre sollozos. Oyó a Beto respirando demasiado rápido, casi hiperventilando. Y entonces vino el sonido. Un gruñido bajo, gutural, que vibraba en el pecho de quien lo escuchaba. Pero no era solo eso. Había algo más. Una voz humana mezclada con el gruñido, diciendo palabras que nadie entendía. Palabras antiguas, palabras que hacían que la piel se erizara solo de oírlas. ¡Disparen!, gritó Esteban. Los disparos estallaron en la oscuridad. 5, 6, 10 tiros. Los fogonazos de los rifles iluminaban el bosque por fracciones de segundo, como relámpagos. Y en esos breves instantes de luz, la vieron. Una forma, enorme, mitad lobo, mitad hombre. Pelo negro, músculos retorcidos, patas traseras dobladas como las de un animal, pero con manos humanas terminadas en garras largas y sucias de sangre. Y los ojos, 2 círculos rojos brillando en la oscuridad, fijos en ellos. Pero lo peor era el rostro. Era humano, deformado, estirado, con una boca demasiado grande, llena de dientes afilados e irregulares. Y sonreía. La cosa sonreía. Los disparos acertaron. Esteban estaba seguro. Vio a la criatura sacudirse con los impactos, pero no cayó. No gritó de dolor, solo gruñó más fuerte y volvió a atacar. Chuy fue el siguiente. La criatura saltó sobre él tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de levantar el rifle. El sonido que vino después fue horrible. Huesos rompiéndose, carne desgarrándose, y Chuy gritando hasta que no gritó más. ¡Corran!, vociferó Esteban, empujando a Ramiro y a Beto hacia adelante. Corrieron a ciegas por el bosque, tropezando con raíces, chocando con árboles, sin saber a dónde iban. Solo querían distancia, solo querían escapar de aquello. Pero el bosque no los dejaba. Las ramas parecían cerrarse a su alrededor, como brazos tratando de atraparlos. El suelo era irregular, lleno de agujeros escondidos, y por más que corrieran, siempre oían a la criatura detrás de ellos, más cerca a cada segundo. Ramiro cayó, tropezó con una raíz y golpeó su cabeza contra una piedra. Intentó levantarse, pero estaba aturdido, sangrando. «Ayúdame, ayúdame, por favor», suplicó, extendiendo la mano. Esteban se detuvo, miró hacia atrás, vio a Ramiro en el suelo y vio la sombra enorme acercándose entre los árboles. Tenía una elección y eligió correr. El grito de Ramiro resonó en el bosque,
Un grito que duró demasiado, un grito que Esteban nunca logró sacar de su cabeza. Ahora solo quedaban dos, Esteban y Beto. Corrieron hasta que no pudieron más. Corrieron hasta que los pulmones ardieron y las piernas fallaron. Corrieron hasta caer en medio de un pequeño claro, jadeantes, sudados, cubiertos de arañazos y sangre. No puedo más, gemía Beto, sujetándose el pecho. No puedo. Esteban miró a su alrededor. Intentó orientarse. Intentó encontrar algún punto de referencia. Pero todo era igual. Árboles, oscuridad, silencio. Y entonces se dio cuenta. El silencio. La criatura había dejado de seguirlos. ¿Dónde? ¿Dónde está?, susurró Beto, los ojos abiertos de par en par por el miedo. Esteban no respondió. Solo sostuvo el rifle con más fuerza y se puso de pie, girando lentamente, intentando ver algo en la oscuridad. Fue entonces cuando oyó la voz. Una voz humana, clara, grave, proveniente de todos los lados al mismo tiempo. No deberían haber venido. Esteban se heló. Beto comenzó a llorar. Esta tierra no es suya. Estos árboles tienen dueño. Y ahora, ustedes me pertenecen. La voz soltó una risa, baja, lenta, cruel, y entonces, en el borde del claro, los ojos rojos reaparecieron. Pero esta vez, la criatura no atacó. Solo se quedó allí, inmóvil, observando. «Corran», dijo la voz, con diversión. «Quiero ver hasta dónde pueden llegar». Esteban no esperó. Tomó a Beto del brazo y volvió a correr. Pero sabía que no servía de nada. Sabía que aquello no era una cacería. Era un juego. Y ya lo habían perdido. Corrieron por horas. ¿O fueron minutos? Ya no lo sabían. El tiempo había dejado de tener sentido. El bosque parecía infinito. Cada árbol igual al anterior. Cada sonido, un eco del anterior. Hasta que finalmente vieron algo diferente. Una cueva. Una abertura oscura en la base de un cerro cubierto de musgo. «¡Allí!», gritó Esteban. Corrieron hacia la cueva y entraron sin pensar. Dentro era húmeda, fría, y olía a tierra mojada y a algo más. Algo podrido. Beto cayó de rodillas, intentando recuperar el aliento. Esteban se apoyó contra la pared de piedra, el rifle aún en la mano, los ojos fijos en la entrada. «Nos escondemos aquí, hasta que amanezca». Esteban iba a responder cuando lo oyó. Pasos, lentos, provenientes del fondo de la cueva. Giró la cabeza lentamente y la vio. La criatura estaba allí dentro con ellos. Había estado todo el tiempo, y esta vez estaba tan cerca que Esteban pudo ver cada detalle del rostro deformado, de los dientes manchados de sangre, de la lengua larga y negra. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como un perro curioso, y habló con esa voz humana y horrible. «Ahora, eres mío», Beto gritó. Esteban levantó el rifle y disparó, y entonces todo se volvió oscuro. Cuando Esteban abrió los ojos, lo primero que sintió fue dolor. Un dolor profundo en todo el cuerpo, como si cada hueso hubiera sido roto y vuelto a unir de la manera incorrecta. Lo segundo fue el sol, luz fuerte, cálida, golpeándole directamente en el rostro. Y lo tercero fue el sabor. Un sabor metálico en la boca, sabor a sangre. Parpadeó varias veces, intentando entender dónde estaba. Todo giraba, todo dolía. Estaba tirado en la tierra, tierra seca, polvorienta, con pequeñas piedras clavándose en su piel. Oyó el sonido de autos pasando a lo lejos. Voces, gente, vida normal, civilización. Con esfuerzo, logró sentarse. Cada movimiento era una agonía. Sintió algo húmedo corriendo por su rostro. Levantó la mano para tocar y vio que eran lágrimas mezcladas con sangre seca. Miró a su alrededor lentamente, aún mareado. Estaba al borde de una carretera de asfalto agrietado, llena de baches. Una carretera que conocía. Era el camino que llevaba a San Isidro. El mismo por donde él y los otros 5 hombres habían salido hacía... ¿cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas?
¿Cómo había llegado allí? Miró hacia abajo y sintió que el estómago se le revolvía. Estaba cubierto de sangre, sangre seca, pegada a la piel, en la ropa rasgada que apenas cubría su cuerpo. Sus manos estaban cortadas, los dedos hinchados, las uñas rotas y con tierra debajo. Tenía arañazos profundos en los brazos, en el pecho, en las piernas, y a su lado, tirado en el polvo, estaba su rifle, el cañón doblado, la culata partida en dos, como si alguien la hubiera usado como un martillo. Esteban trató de recordar. Forzó su mente para traer cualquier imagen, cualquier sonido, cualquier cosa que hubiera pasado después de que la criatura le hablara dentro de la cueva. Pero no había nada. Solo vacíos negros en lugar de recuerdos, como si alguien hubiera arrancado pedazos de su mente con las manos. Recordaba entrar en el bosque, recordaba los gritos de los hombres, recordaba el olor de la sangre, recordaba los ojos rojos fijos en él, recordaba la voz diciendo, ahora eres mío. Y después, nada. Un vacío frío, oscuro y profundo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y la sangre en sus manos. ¿De quién era? Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron. Cayó de rodillas otra vez, jadeante, con una náusea violenta. Vomitó allí mismo, en la tierra. Cuando terminó, se quedó a cuatro patas, respirando con dificultad, temblando. Fue entonces cuando oyó el sonido de un motor acercándose. Un camión viejo, ruidoso. Los frenos chirriaron fuerte cuando se detuvo al borde del camino. «¡Dios mío! ¡Hay alguien ahí!». Dos hombres bajaron rápidamente de la cabina y corrieron hacia él. Esteban reconoció a uno de ellos incluso con la vista nublada. Era don Fermín, un hombre de mediana edad que trabajaba transportando leña y materiales de construcción entre los pueblos de la región. «¿Esteban? ¿Esteban Rojas? ¿Eres tú?». Don Fermín se arrodilló a su lado, el rostro pálido del susto. «¿Qué demonios te pasó, hombre?». Esteban intentó hablar, pero la garganta estaba demasiado seca, lastimada. Solo logró toser, escupiendo sangre. «Rápido, Lucho, trae agua», gritó don Fermín al otro hombre, que corrió hacia el camión. Lo ayudaron a beber. El agua estaba tibia, pero le pareció lo más delicioso del mundo. Esteban bebió hasta no poder más, atragantándose, tosiendo. «Despacio, despacio». Don Fermín lo sostenía por los hombros. «¿Qué pasó? ¿Dónde están los otros? Desaparecieron hace 3 días. 3 días, Esteban. Todos los están buscando. 3 días. ¿Solo 3 días?» Parecía una vida entera. Esteban trató de responder, pero las palabras no salían. Solo pudo negar con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Está bien, no hables ahora. Vamos a llevarte de vuelta». Don Fermín y Lucho lo levantaron con cuidado y lo colocaron en la parte trasera del camión, sobre unos sacos de cemento. Durante todo el trayecto de regreso a San Isidro, Esteban permaneció en silencio, acostado de lado, mirando sus propias manos manchadas de sangre. Sangre oscura, casi negra. Y bajo las uñas rotas había algo más. Pedazos de carne. ¿De quién? El viaje duró 20 minutos, pero pareció durar horas. Cada bache en el camino hacía que su cuerpo doliera más. Y en su cabeza, las imágenes empezaban a aparecer. Fragmentos, destellos rápidos que venían y se iban antes de que pudiera entenderlos. Una mano cortada, un rostro gritando, dientes, sangre. Cerró los ojos con fuerza, intentando hacer que las imágenes se detuvieran, pero seguían regresando, cada vez más claras, cada vez más reales. Cuando llegaron al pueblo, fue un caos. La gente salió de las casas corriendo, gritando, rodeando el camión antes de que se detuviera completamente. «Es él, es Esteban. Volvió, está vivo. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasó en el bosque? ¿Dónde está Ramiro? ¿Dónde está mi hijo?». Las voces se mezclaban en una confusión de gritos. Manos lo tocaban, lo jalaban, lo señalaban. Esteban solo miraba al frente, con los ojos vacíos, sin ver a nadie de verdad. Don Fermín tuvo que gritar para apartar a la gente.
¡Apártense! ¡Déjenlo respirar! ¿No ven que está herido? Llevaron a Esteban a su casa. 4 hombres lo cargaron hasta la cama. Las mujeres del pueblo trajeron agua caliente, paños limpios, hierbas medicinales. Le limpiaron la sangre con cuidado, lavaron los cortes, le pusieron vendajes, le dieron sopa, agua, té de hierbas para calmarlo. Pero Esteban no reaccionaba. Solo permanecía acostado, mirando el techo de madera de la casa, sin parpadear, sin hablar, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Durante 3 días completos, permaneció así. Apenas comió, no dijo una palabra, solo yacía allí, temblando a veces, sudando frío, gimiendo bajo mientras dormía. La gente comenzó a murmurar. Decían que quizá se había vuelto loco, que el bosque le había quebrado la mente. Al 4.º día, el padre del pueblo, el padre Ignacio, fue a visitarlo. Era un hombre viejo, delgado, con las manos siempre temblorosas, pero con ojos firmes y una voz que inspiraba respeto. Entró en la habitación despacio, persignándose. Se sentó en la silla de madera junto a la cama y guardó silencio unos minutos, observando a Esteban. «Hijo mío», dijo finalmente, con voz suave, «sé que estás sufriendo. Sé que viste cosas que ningún hombre debería ver, pero debes hablar. Las familias de los otros hombres necesitan saber lo que pasó. La madre de Ramiro llora todas las noches. La esposa de Chuy no duerme. Los hijos de Martín preguntan cuándo volverá su padre. Ellos necesitan respuestas. Y tú eres el único que puede dárselas». Esteban no se movió durante un largo rato. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia el padre. Sus ojos estaban rojos, hundidos, con ojeras oscuras. «No lo sé, padre», dijo con voz ronca, casi un susurro. «Lo juro por Dios que no lo sé». Entramos al bosque. Seguimos las huellas. Encontramos aquel lugar con los huesos. Y había algo allí, algo que no era natural. El padre se inclinó hacia adelante. «¿El nahual?» Esteban cerró los ojos y asintió despacio. Atacó, en la oscuridad. No podíamos verlo bien, pero estaba allí. Mató a Martín primero, luego a Chuy. Corrimos. Dios, corrimos tanto. Pero seguía viniendo, como si estuviera jugando con nosotros, como si fuera un juego para él. El padre hizo la señal de la cruz. ¿Y los demás? ¿Ramiro y Beto? Esteban abrió los ojos de nuevo. Había algo en ellos ahora. Miedo. Miedo puro. La criatura atrapó a Ramiro. Yo oí sus gritos y después se detuvo, la respiración acelerada. Beto y yo corrimos hasta una cueva. Pensamos que estaríamos a salvo allí. Pero la cosa estaba dentro, esperándonos. Y entonces, Esteban negó con la cabeza, las manos temblando. «No recuerdo. Lo juro, padre. No recuerdo nada más. Solo recuerdo los ojos rojos y la voz. Esa voz horrible diciendo que ahora éramos suyos. Y después, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la carretera, solo, cubierto de sangre. El padre guardó silencio un momento, estudiando su rostro. «¿De quién era la sangre, hijo mío?» «No lo sé». «¿No lo sabes? ¿O no quieres saberlo?» Esteban volvió el rostro hacia la pared. «No quiero recordarlo, padre. Por favor, no me haga recordarlo». El padre suspiró y le puso una mano en el hombro. «Rezaré por ti y por los otros. Que Dios tenga misericordia de sus almas». Salió de la habitación, cerrando la puerta despacio. Pero antes de irse, miró hacia atrás una última vez y por un instante fugaz juró haber visto que la sombra de Esteban en la pared se movía, aunque él permanecía completamente inmóvil en la cama. En los días siguientes, el pueblo organizó expediciones de búsqueda. 20 hombres armados entraron al bosque durante el día, con cuerdas amarradas unos a otros para no perderse. Buscaron durante 3 días, pero no encontraron nada, ni cuerpos, ni huesos, ni ropa, nada. Era como si nunca hubieran existido. Las familias lloraron, hicieron velorios sin ataúdes, misas por los muertos, pero en el fondo
Todos sabían la verdad. Esos hombres no iban a volver. Esteban fue tratado como un héroe por el pueblo, el único sobreviviente. Pero cuando la gente lo miraba, no veía un héroe. Veía a un hombre destruido, un hombre que ya no sonreía, que apenas podía mirar a los ojos de los demás, que miraba por encima del hombro todo el tiempo, como si esperara que algo saltara sobre él. Ya no salía de casa durante el día. Cerraba todas las puertas y ventanas. Y por la noche, los vecinos oían gritos terribles venir del interior. Gritos de pesadilla que a veces no parecían del todo humanos. 3 semanas después de su regreso, la hija de don Fermín, una chica de 16 años llamada Lupita, juró haber visto algo que la hizo no dormir durante días. Volvía tarde de la casa de su prima cuando pasó frente a la casa de Esteban. Era casi medianoche. Las calles estaban vacías. Solo el canto de las cigarras y algunos perros ladrando a lo lejos. La ventana de la sala de Esteban estaba abierta, lo cual ya era raro, porque él siempre la mantenía cerrada. Lupita iba a seguir de largo, pero algo la hizo detenerse. Un movimiento, una sombra. Miró hacia adentro. Esteban estaba de pie en medio de la sala oscura, completamente inmóvil, de espaldas a la ventana, los brazos caídos a los costados, pero su sombra en la pared. La sombra era diferente, más grande, deformada, los hombros demasiado anchos, y en la parte superior de la cabeza había algo que parecía orejas, orejas puntiagudas de animal. Lupita sintió que la sangre se le helaba. Quiso correr, pero estaba paralizada. Y fue entonces cuando Esteban giró la cabeza. No el cuerpo, solo la cabeza. Giró lentamente, en un ángulo que no parecía natural, hasta que la miró directamente, y sus ojos brillaban, un brillo débil, rojo, como brasas. Lupita corrió. Corrió tan rápido como pudo hasta llegar a su casa. Golpeó la puerta, gritando, llorando. Su padre abrió y ella entró, temblando, casi sin poder hablar. Cuando por fin contó lo que había visto, don Fermín intentó calmarla. Le dijo que había sido su imaginación, que estaba oscuro, que estaba cansada, pero Lupita sabía lo que había visto. Y no fue la única. En los días siguientes, otros comenzaron a notar cosas extrañas. Los perros del pueblo, antes tranquilos, empezaron a ladrar todas las noches en dirección a la casa de Esteban. Algunos aullaban, otros se escondían detrás de las casas, temblando, negándose a pasar cerca. Y un perro, el pastor alemán del vecino de Esteban, simplemente desapareció. Nunca lo encontraron. Después comenzaron las desapariciones de animales. Primero fue una gallina de doña Petra. Amaneció muerta en el patio, la garganta arrancada, pero sin sangre alrededor. Luego fueron 2 cabras de don Arturo, encontradas en la cerca, destrozadas, pero otra vez sin sangre. Después fue el gato de una familia, luego 3 conejos, luego más gallinas. Siempre de noche, siempre sin que nadie oyera nada y siempre con las mismas marcas. Garras profundas, garganta arrancada, cuerpo drenado de sangre. La gente empezó a murmurar, a inventar teorías. Y todas las teorías llevaban al mismo nombre, Esteban. Pero nadie quería creerlo. No podía ser él, no el Esteban que todos conocían, que había crecido allí, respetado por todos. Pero las pruebas seguían acumulándose, hasta la noche en que don Fermín decidió que necesitaba saber la verdad. Era viernes, luna llena. El aire estaba caliente y pesado. Don Fermín esperó hasta que su familia durmiera. Tomó una linterna grande y salió de casa sin hacer ruido. Caminó por las calles vacías hasta la casa de Esteban. Las luces estaban apagadas. Todo parecía normal, pero sentía algo en el aire, una tensión, una presencia. Golpeó la puerta, 3 veces, con firmeza. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, más fuerte. Silencio. Probó la manija. Para su sorpresa, la puerta estaba sin llave. Se abrió con un chirrido. «¿Esteban? Soy yo, Fermín. ¿Estás bien?» Ninguna respuesta. Encendió la linterna y entró despacio. La casa estaba oscura, demasiado silenciosa.
Y el olor, había un olor extraño en el aire, algo entre moho, sudor y carne cruda. La sala estaba desordenada, vasos rotos en el suelo, una silla caída, la mesa arrastrada hacia la esquina y en la pared arañazos profundos, bajando desde la altura del techo hasta el suelo, como si algo grande hubiera pasado las garras con toda su fuerza. «¿Esteban?», llamó don Fermín de nuevo, con voz temblorosa ahora. Avanzó por el pasillo, pasó por la cocina, platos sucios, apilados en el fregadero, más arañazos en la mesa, y en el suelo manchas oscuras que parecían sangre vieja. El corazón de don Fermín latía demasiado rápido. Debería irse, debería salir de allí, pero algo lo empujaba a seguir. Llegó hasta el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Empujó despacio, iluminando el interior con la linterna. La cama estaba vacía, las cobijas tiradas en el suelo, rasgadas. El colchón tenía marcas de garras, y la ventana estaba abierta, la cortina moviéndose con el viento caliente de la noche. Fue entonces cuando lo oyó, un gruñido, bajo, grave, proveniente de detrás de él. Giró lentamente, el corazón a punto de estallar. Esteban estaba de pie en la entrada del cuarto, bloqueando la salida. Pero no era el Esteban que él conocía. Sus ojos brillaban, un brillo rojo, fuerte ahora, como si tuviera fuego detrás de ellos. Su cuerpo estaba tenso, encorvado hacia adelante, como si fuera a saltar. Las manos cerradas en puños, pero los dedos parecían más largos. Y cuando sonrió, mostrando los dientes, don Fermín vio que eran afilados. Todos, como colmillos. «Don Fermín», dijo Esteban, pero su voz no era la suya. Era más grave, distorsionada, con un eco extraño detrás. «No deberías estar aquí. No debiste venir». Don Fermín dejó caer la linterna. Rodó por el suelo, iluminando los pies de Esteban, y vio que no eran pies normales. Eran deformes, las uñas largas, negras, curvadas como garras. Corrió más rápido de lo que jamás había corrido, pasando junto a Esteban, atravesando la sala, saltando los muebles volcados, saliendo por la puerta, corriendo por la calle oscura sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a su casa, cerrar la puerta y caer de rodillas en el suelo, jadeante, llorando, rezando. Nunca volvió a entrar en esa casa y nunca volvió a hablar con nadie sobre lo que vio. Pero a la mañana siguiente, 3 gallinas más habían desaparecido en el pueblo. Y en el patio de una casa encontraron huellas grandes, parte humanas, parte animales, marcadas en el barro. Huellas que llevaban hasta la casa de Esteban y regresaban. Y ahora, la gente de San Isidro cerraba las puertas apenas el sol empezaba a caer. Colocaban crucifijos en las ventanas. Rezaban antes de dormir. Y nadie, absolutamente nadie, salía de casa después del anochecer, porque todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, el cazador no había vuelto solo del bosque. Había traído algo consigo, o peor aún, algo había entrado en él, y ahora, en las noches de luna llena, cuando los perros aúllan y los animales desaparecen, no es el nahual quien camina entre las sombras del pueblo, es Esteban, o lo que queda de él. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes, pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.